Pues muy buenas tardes. Vamos a ver en este momento cómo sería la instalación de lo que es SQL Server 2019 Developer. Ok, ya tenemos una carpeta compartida y tenemos ya puesto el disco de instalación. Lo primero que tenemos que configurar, como es una versión en español, hay que ponerle español de España a la configuración regional. Eso anda por acá. ¿Por qué? Porque si no, no se deja, no funciona. Me debe de pedir algunas instalaciones si no me equivoco. Y también aquí en el idioma, español de España. Después, una vez que esté instalado el SQL Server, pues ya van a poder ustedes cambiarle a español de México sin ningún problema. Bueno, bueno. Instalación. Tenemos que entrar a instalar eh, instalación independiente de SQL Server. Aquí puedes seleccionar. Vamos a instalar a Developer. Bueno, va a seguir toda esta ruta. Lo primero que nos muestra son los términos de la licencia. El término ideal, ya que lo vas a usar en producción, pues tienes que darle una leída a esto, ¿no? Habla de muchas cosas, del mantenimiento, de actualizaciones, de cómo solicitarle a en lo que es Microsoft alguna ayuda, etcétera, ¿no? Aquí aceptas los términos de la licencia y le damos siguiente. Aplica unas reglas globales. Ya ven que no nos ayuda. Aquí habla de que utilices el Microsoft Update para actualizaciones. Es recomendable activarlo. Ahorita pues lo vamos a utilizar y no, en un ambiente de producción se debe mantener actualizado, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo para ver qué nos marca, ¿no? Luego viene la instalación de algunos archivos de configuración. En este caso, pues empieza a hacer su trabajo, ¿no? Buscar algunas actualizaciones, descargar algunos archivos. Pues es la versión más nueva, no debería haber mucho que descargar de ser necesario, ¿no? Esperamos.
Bueno, aquí habla nada más una advertencia del firewall para que después se abra el puerto. Si no es que se abrió el puerto, puedes tú abrir el puerto en Windows Server para que no haya ningún problema. No es algo que nos detenga, o sea, no fue un error. Vamos a continuar después, podemos abrir ese puerto sin ningún problema. Bueno, aquí viene lo más interesante, las características a instalar. Ahorita como vamos a probar de todo, pues vamos a instalar todo. Pero, bueno, vamos a tratar de revisar de qué se trata cada una de ellas. Nada más déjenme seleccionarlas. Aquí viene una pequeña descripción, pero bueno, los servicios de motor de base de datos es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque con eso va a funcionar el manejador de base de datos. Existe una parte de replicación por si quieres tú tener copias que puedas sincronizar y que estén en líneas en diferentes servidores. O sea, a lo mejor uno aquí en Chetumal, otro en México, otro en Estados Unidos, pues puedes hacerlo a través del mecanismo de replicación. Luego viene la parte que tiene que ver con inteligencia artificial o machine learning. Aquí están los servicios de machine learning y algunas extensiones para poder trabajar con los lenguajes con los que se trabaja machine learning, como es R, Python y Java, ¿no? Y bueno, eso instala esas extensiones. Extracciones de texto completo y semánticas de búsqueda. Ese se refiere a que en algún momento puedas tú crear o generar determinados índices y búsquedas tipo Google, ¿no? Tú le escribes allá una consulta muy larga y se puede hacer en ese tipo de búsquedas. Entonces aquí lo tienes que activar para poder tener acceso desde SQL Server, servicios de calidad de datos para poder aplicar algunas cosas para depuración de datos. En consultas de Polybase para datos externos. Esto es para poder acceder a algunos datos que no están en SQL Server y que puedas tú agregarlos a SQL Server, te puedas conectar a ellos. Está el Analysis Services, que es el servicio para poder crear los data warehouse y base de datos de análisis, ¿no? Características compartidas. Esas son las características del motor. Y aquí vienen las características compartidas que tiene que ver más que nada que no solamente SQL Server, sino con todas las herramientas que puedas agregar, como la parte del software para el editor de datos, para ver Business Intelligence y todo eso. Necesitas esas características compartidas. Aquí está lo de si vas a manejar Machine Learning. Aquí está lo de R, Python, el cliente para el de calidad. O sea, ahí está la parte server y también en la parte cliente se tiene que instalar esto. Conectividad con herramientas cliente. Integration Services es el que te va a permitir hacer lo que se le llama el ETL, que es extracción, transformación y carga de datos. ¿Sí? Es una parte, es el que mueve la información para el data warehouse o mueve la información para en otras bases de datos, te sirve para mover datos. Y bueno, tiene dos subservicios de escalabilidad, compatibilidad con versiones anteriores de herramientas de cliente, SDK de herramientas de cliente, o sea, para que tengas el kit de desarrollo. Esto es para tener un controlador distribuido. Aplica en lo de, ¿cómo se llama esto? La replicación, los servicios de replicación, que puedes tener un controlador. Es una nueva tecnología.
Luego viene el cliente de ese controlador, el SDK de conectividad de cliente SQL Server y los servicios de datos maestros. Igual algún tipo de conectividad o servicios para poder manejar datos entre servidores SQL Server. Y bueno, este no te pregunta, pero son las características redistribuibles y esas se instalan por default. Y acá arriba, este también es un servicio, el Reporting Service, solamente que ahora ya no viene en la instalación de SQL Server, sino viene aparte. En, por lo general, se quedan las rutas que están aquí mencionadas. Y bueno, aquí está el espacio que se va a instalar, ¿no? También detectó algún software instalado, un PowerShell y algunas herramientas de Visual Studio, ¿no? Eso o lo hizo la instalación antes o ya estaba en Windows. Vamos a continuar. Por lo general no se mueve esto, pero si desean personalizarlo, está bien. Ese tema es interesante y es muy importante. Para un servidor en SQL Server tienes dos maneras de instalarlo, como instancia predeterminada o instancia con nombre. La instancia predeterminada se refiere a este, que cuando hagas referencia al nombre del servidor, lo hagas con el nombre de la máquina. ¿De acuerdo? Eso te facilita un poco las cosas. Sin embargo, solamente se puede instalar un servidor de instancia predeterminada por servidor. ¿Sí? O sea, esta máquina virtual solo puede tener una instancia predeterminada. Necesito instalar más SQL Server, pues tengo que instalarlo con nombre. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo de esta manera. Bueno, esta es una configuración para una instalación de conexión de este tipo de arquitectura Polybase, ¿no? Pues esto sí es muy específico para aplicar alguna característica de SQL Server. Vamos a ver, dejarlo así como está. Ah, nos pregunta de una instalación de Java que va a hacer. Vamos a decirle que instale esa versión. Pero si tú deseas tener o instalar otra versión de Java, otro JDK, pues tendrías que indicarle aquí la versión que tú utilizas. Esto porque decidimos utilizar Java para lo de Machine Learning. Aquí viene un aspecto muy interesante. Fíjense, tengo una serie de servicios. Aquí tengo las cuentas para poder instalarlo. Y nos habla de poner una contraseña. Yo puedo dejarlo de esta manera y no va a haber ningún problema. Sin embargo, en un servidor de producción es recomendable de que tú crees tus usuarios y le pongas su contraseña. ¿Por qué? Porque estas cuentas, pues tú no tienes el acceso o el control del password, etcétera, ¿no? Y si alguien en internet o algo descubre la manera de hackearlas, te pueden hackear tu servidor. Por eso es recomendable de que tú establezcas tus usuarios y tus contraseñas para todos esos servicios. De todas maneras, si yo lo dejo así, después de instalarlo,
puedo crear el usuario y puedo hacerlo después. Se puede configurar después. No hay ningún problema. Pero fíjense qué tipo de servicios. Aquí está el agente de SQL Server que nos sirve para hacer los jobs o programar las tareas. El agente de Analysis Services, el de Integration Services, el motor de base de datos. Este es el que va a funcionar para la base de datos. Hay un montón más de servicios. Algunos arrancan de manera automática, otros de manera manual. Este debe ser automático. Y algunos, pues ahí están. Esto no, bueno. El siguiente punto, les decía, esto se puede quedar así y después se puede configurar. Intercalación. Aquí como bajé el español, me pone pues lo que son el lenguaje por default, que es el Modern Spanish CIAS. Este CI significa Case Insensitive, o sea, no importa mayúsculas y minúsculas. Y AS significa Accent Sensitive, o sea, una A con acento es diferente a una A sin acento. Pero si yo quiero que la A con acento y sin acento sean lo mismo, tendría que poner un AI en lugar de AS, Accent Insensitive. Entonces aquí, si yo deseo, este es el del motor, podría yo personalizar este lenguaje. Aquí escojo el lenguaje y luego es lo de distinguir acentos, mayúsculas de minúsculas. Yo seleccionaría lo que quisiera, ¿no? Existen otras cosas, pero más que nada se utilizan esos dos, lo de los acentos y las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por ejemplo, Linux, mayúsculas y minúsculas son diferentes. Tendría yo que seleccionar para que tenga un comportamiento como el de Linux o el de Unix. Por default se queda así, no necesito cambiarlo. Aquí sí vamos a tener que cambiar. Tenemos dos maneras o dos modos de autentificación. La autentificación de Windows y el modo mixto, que sea de Windows y además de SQL Server. En las- la guía de buenas prácticas de Microsoft nos habla de que debemos utilizar siempre autentificación de Windows. Sin embargo, eh, eso requiere, por ejemplo, de que yo cree las cuentas en el servidor, o si voy a tener un servicio de directorio activo, ahí se deben de crear las cuentas. O sea, esto ya es para un ambiente empresarial, ¿no? Y eso pues necesitamos el otro servidor y toda la cosa. Le voy a poner un modo de autentificación mixto, que es el que me va a permitir crear una cuenta especial, que es la cuenta que se llama SA o el System Administrator. ¿Sí? Entonces aquí se le tiene que escribir un password. Aquí también le podemos agregar usuarios que sean administradores. Es por lo general con el usuario con lo que le estás instalando, le puedas crear que sea administrador también. Después también esto se puede configurar ya instalado. Se puede activar el SAS, se puede desactivar, se puede cambiar el modo de autentificación. O sea, eso no hay problema, ¿eh? Se puede cambiar. Pero así, por ejemplo, con SAP podrías entrar y además le agrego el usuario que estoy usando ahorita, que en este caso es el administrador. Y poder entrar como usuario de Windows o como usuario de SA a modo de administración. ¿Qué otra configuración hay acá? Algunos directorios. ¿Dónde van a estar los directorios de datos? Por lo general se quedan así
pero se pueden modificar de ser necesario. Esto ya es parte de lo nuevo. Tú puedes modificar la configuración del TempDB. Es una base de datos especial donde se ponen los resultados temporales o intermedios de tus operaciones, los tamaños, el crecimiento, y eso ya lo puedes. Antes no te permitía esto, ¿no? Pero ahorita ya lo puedes eh, administrar su crecimiento desde acá. Aquí habla de algunas tecnología que tiene que ver con los procesadores. En, en este caso yo le había puesto 4 cores, por eso me marca 4, ¿no? Pero ya en un server de un data center, muy probablemente se pueda reducir esto para que pues no te sature SQL Server, los procesadores o los cores que le agregas a la máquina donde lo vas a utilizar. Esto igual se puede dejar así, después te debe poder modificar. La memoria, igual por default en versiones anteriores, se dejaba que SQL Server pueda utilizar pues hasta el máximo de la memoria que tiene el servidor, ¿no? Pero sin embargo, se puede modificar, ¿no? El file stream es algo que se puede activar o no. Esto te va a permitir que algunas cargas de archivos como PDFs, imágenes, etcétera, se puedan, no los tengas que subir como en un campo de las tablas, de las bases de datos, sino que se pongan aparte, ¿no? Y los administre también en el servidor. Ahorita no vamos a activar esto, no es necesario. Bueno, esas son todas las opciones que están en esta pestaña. Continuamos. Análisis Services. Me pregunta con qué modo de servidor vamos a utilizar. Pues depende para lo que lo quieras, ¿no? El multidimensional y minería de datos es lo de OLAP, el modo tabular y el modo Power Pivot, ¿no? Este Power Pivot, si no me equivoco, es para hacer algún tipo de reportes, etcétera, ¿no? Aquí me pide que agregue un usuario. Vamos a agregar el usuario actual, el administrador. Aquí están los directorios donde se va a grabar la parte de Análisis Services. Pero bueno, generalmente no se mueve nada de allá. Le damos siguiente. Configuración de escalabilidad horizontal de Integration Services. Nodo principal. Igual este es un tema nuevo que no había visto. En- Va a crear un certificado para poder que cuando tengas comunicación con otros servidores y utilices y sea posible utilizar el certificado en la conexión, pues para darle mayor seguridad. Aquí está el puerto de comunicación para Integration Services. Y bueno, va a crear un certificado. Aquí puedes tú poner o usar un certificado existente, ¿no? Pero esos por lo general son comprados, ¿no? Quizás en un centro de datos, ya en producción, en la vida real, tú compres el certificado, uno ¿cómo se llama? Estas marcas de certificados para poderlos establecer en el servidor. Aquí habla de cómo se va a establecer la comunicación a través del protocolo HTTPS. Aquí lo que les decía, si en el anterior va a ser un certificado que tú adquiriste, muy probablemente tengas que subir los archivos que tienen que ver con el certificado. Por eso nos pregunta acá que se puedan subir un certificado. Para la actividad del Replay Controller, es un servicio de SQL Server. Por lo general nada más nos está pidiendo qué usuario tiene la capacidad de hacer esto, ¿no?
Le decimos que el administrador, porque si no le doy usuario, posiblemente no me deje pasar o si después no tengo usuario para administrar esto. Eh, configuración del cliente, el nombre del controlador, no, es configuración del cliente. Bueno, aquí habla de un consentimiento para instalar el lenguaje de ROpen de Microsoft. Luego aquí pues te pide también el consentimiento para instalar el lenguaje Python. Por lo general, ahorita hicimos un servidor que instale todo, pero si vas a hacer un servicio de base de datos OLTP, o sea, de transaccionales, no le instala la parte de inteligencia artificial ni nada en ese servidor, a menos que no tengas dinero para tener varios servidores. Pero si puedes tener varios servidores, un servidor va a ser el normal, de transaccional, otro lo vas a convertir en OLAP, otro va a ser el reporte. O sea, van a haber varios servidores y cada uno de ellos va a tener su función. Ahorita lo puse todo junto, pero por lo general en un ambiente real de producción es por separado. Insisto, a menos que tenga restricción de recursos. Ya recopiló todas las reglas y ahora lo único que falta es que se instale. Bueno, eso es lo que más va a tardar. Comenzamos.
Pues de esta manera terminó la instalación de SQL Server. Vamos a proceder a hacer la instalación del cliente que es el SQL Server Management Studio. Este ya lo podemos cerrar. Yo lo tengo en la carpeta compartida. Lo voy a copiar en la máquina porque a veces en las carpetas compartidas da algún tipo de problemas. Okay. Instalar. La instalación anterior de SQL Server se tardó un poco. Como se fijaron, estuvo descargando paquetes del adicional, algunas actualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que se tardara de manera excepcional. Esperamos un poco para ver que avance la instalación. Entonces, la instaladora anterior, pues ya instaló todo lo requerido para el servidor. Esto que estamos instalando es el cliente, el SQL Server Management Studio, para poder, pues poder conectarse a la base de datos. Después de este proceso, pues ya vamos a reiniciar para que todo lo que no se haya terminado de instalar, de ser necesario, se instale. Y pues ya de esa manera correr el SQL Server Management Studio, conectarse a la base de datos y ahí terminaría nuestra sesión de instalación.
como vemos, ahora instala esta versión Azure Data Studio precisamente para poder tener conectividad con Azure. ¿De acuerdo? Aquí ya pide reiniciar. A ver, tengo que volver a cargar para que me aparezca el menú del servidor. Y bueno, ya debe estar instalado aquí el SQL Server Management Studio. Estas son las herramientas de SQL Server que, bueno, las vamos a ver, ¿no? Varias de ellas, si no es que todas. Aquí está el SQL Server Management Studio. Igual en su primera ejecución se tarda un poquito más de lo normal. Pues está cargando el software. No debe tardar mucho más. Aquí está, ¿no? Podemos entrar como SAP, pero pusimos que el usuario también tenga acceso. Entonces aquí tenemos ya la conectividad, tenemos el menú y pues eso sería lo básico para la instalación de el servidor SQL Server 2019. Gracias por su atención.